Hola suscriptores o 10 personas que van a ver esto. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de por qué Estados Unidos era bueno en la guerra de Vietnam. Aunque algo que hay que aclarar es que aunque no antes se habla de Estados Unidos en esta guerra, y es el episodio donde recibe más cobertura. En realidad, pues, hay una concepción errónea, es creer que Estados Unidos, digo, que la guerra de Vietnam fue una guerra de Vietnam versus Estados Unidos, cuando en realidad no hay un solo Vietnam en ese entonces, sino que eran dos Vietnam, el norte y el comunista y el sur capitalista, y Estados Unidos ayudó al sur capitalista contra el norte comunista. Después de esta guerra fue cuando el norte se impuso ante el sur y entonces por eso la gente solo dice Vietnam, pero en ese entonces había dos Vietnam. De igual forma, Estados Unidos no inició la guerra. E incluso Estados Unidos se metió hasta como 10 años después de iniciar la guerra. Para entender que remontamos a 1955. En el año anterior se había declarado la independencia de Vietnam y se había dividido en dos, el norte comunista y el sur capitalista. En 1955 entonces ocurre la rebelión de Vietcong y entonces inicia la guerra de Vietnam como una guerra civil de Vietnam del Sur versus el Vietcong. Aquí se desmiente todo eso de que fue una guerra donde Estados Unidos invadió otro país cuando en realidad esto inició mucho antes. Estados Unidos únicamente se dedicó a brindar apoyo a Vietnam del Sur, mientras que el Vietcong tenía apoyo de Vietnam del Norte, China, Unión Soviética y uno que otro de los secuaces de la URSS. El ejército de Vietnam del Sur peleaba para evitar así que el, que el comunismo se apoderara de su país. Los comunistas vietnamitas, tanto el Vietcong como Vietnam del Norte, se vieron envueltos en atrocidades como por ejemplo el enterramiento de personas, masacres civiles, así como el haber matado a oponentes políticos. Entonces no vayan a decir con que uno era bueno y el otro malo. En 1964, al ver que Vietcong simplemente no había logrado apoderarse de Vietnam del Sur, Vietnam del Norte decide invadir Vietnam del Sur. Acto seguido, en 1965 Estados Unidos interviene y ahora se mete para defender a Vietnam del Sur. No fue una guerra de agresión, sino fue para defender a otro país. Aunque es verdad que Estados Unidos hizo cosas malas y el hecho de que tal vez no era obligación de estadounidense ir allá, es verdad que mandar a Vietnam del Norte como el bueno no es algo coherente debido a que ellos sean una dictadura que mata a todos sus opositores y todo eso. Aunque obviamente el gobierno de Vietnam del Sur tampoco era un santo, también tuvieron sus trapos sucios y es verdad que Vietnam del Norte era peor, además de que por más que uno le quiera llevar contra Estados Unidos, no le debe defender a cualquier dictadura que se lo ponga. En las guerras no siempre hay matices, o sea, Dios, en la guerra no siempre es un mal puro versus un bueno, sino que a veces hay matices, pero Vietnam del Sur era al menos tuvo un poco de desarrollo y había más respeto hasta cierto punto hacia los ciudadanos, aunque bueno, sí hubo atrocidades. En 1973 Estados Unidos se retira y vuelve a hacer ahora una guerra entre el norte contra el sur. Y como ahora ya no había apoyo estadounidense, eventualmente el norte hasta el sur, porque mira, los que luego defienden Vietnam se quejan de que Estados Unidos, Gran Bretaña o algún otro país invada países, pero Vietnam del Norte hacía lo mismo. Y en cuanto llegaron ellos mataron mucha gente, mataron a las familiares de los soldados tenían que quemar todas sus fotos para evitar ser identificados, sus campos de reeducación y todo eso. Pues, ¿qué hubiera pasado si Vietnam del Sur lograba sobrevivir? Es difícil saberlo, pero algo que hay que entender es que tanto Corea del Sur y Taiwán iniciaron siendo dictaduras, pero con el tiempo estos se abrieron con la democracia más que nada por el fin de la Guerra Fría. Hubo pérdida de apoyo para dictaduras, muchas dictaduras de derecha alrededor del mundo y puede que tal vez Vietnam del Sur se hubiera democratizado. Si Vietnam del Sur no se hubiera democratizado, probablemente sí, tal vez seguiría habiendo una dictadura, pero tampoco es como que. Pero hay que recordar que Vietnam actual sigue siendo una dictadura, entonces no es como que realmente Vietnam del Norte con luchar por una causa justa, ellos solo querían imponerse en el poder. Creo que eso es todo, obviamente de todos los conflictos hay matices, pero realmente Vietnam del Norte no es bueno. Adiós.